pero nunca hay excusas para perder el control, nunca hay excusas para hablarse mal. Es bueno que entendamos que un hogar, los hogares cristianos tienen que ser hogares cero violencia. Aquí estamos de nuevo sus anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña, con su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy queremos hablar de sanidad y esperanza en hogares en crisis. Y creo que es un tema muy pertinente y que causa inquietud y que trae interrogantes. Interrogantes que quisiéramos tratar de responder desde las Escrituras, desde la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Y la primera pregunta es, ante situaciones de violencia física, verbal o psicológica, ¿cómo debemos entender la línea entre la paciencia cristiana y el mandato bíblico de proteger la vida y la integridad de nosotros mismos y de nuestros hijos? En la época en que nos ha tocado vivir, José, yo no recuerdo si es que cuando pequeño no tengo memoria de esos eventos o que eso fue cambiando con el paso del tiempo, pero es cada vez más común en nuestra cultura la violencia intrafamiliar, aún en medio de los matrimonios, en medio de las familias. Siempre la ha habido, pero solamente por decir algo. Yo no recuerdo mientras yo crecía que era tan común que se matara a el cónyuge sencillamente porque tenemos dificultades o porque ya no quiere estar con nosotros. Yo lo que tengo la percepción, y digo percepción, tú me dirás si tienes estadísticas o estás documentado al respecto, si es solamente percepción mía o es conforme a la realidad, pero mi percepción es que eso ha ido en aumento con el paso de los años. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos manejamos cuando llega a nuestra oficina o llega a nuestras manos un caso de esa naturaleza? ¿Hasta dónde nosotros vamos a recomendar ten paciencia? ¿O hasta cuándo vamos a decir, espérate, tenemos que buscar protección? Sí, eso es una realidad que va en aumento, porque vivimos en un mundo de aumento de violencia. Recuérdate, Marcos, que cuando el Señor dijo que decidió destruir a Sodoma y Gomorra, al diluvio, que es algo que se compara con lo que va a pasar al final de los siglos aquí. Habían dos elementos claves, y un elemento era la promiscuidad sexual que había en los tiempos ya de Noé, y el otro, dice la Biblia en Génesis 6, era el aumento de la violencia. Y el aumento de la violencia crea lo que se llama la espiral de violencia. Creo que en 5 años, no recuerdo la estadística específica porque la estaba buscando recientemente, 267 niños han quedado huérfanos porque no sé si fue solamente el año pasado, porque sus padres, sus progenitores han matado a su mamá. Sus padres, wow. Y en muchos casos ellos mismos también han muerto. Sí. Y hay un auge con respecto a eso. Pero no solamente ya el caso extremo de cuando hay una muerte, sino el caso cotidiano de la violencia física que se da y que se promueve en la vida de los mismos niños en las diferentes películas, dibujos animados. Y eso es parte de la entrada de la violencia al hogar, porque entra por ahí. Ahora eso se suma a la violencia de los padres como esposos. Uno de los aspectos que yo siempre trato en las enseñanzas a la pareja es el hecho de que tienen que dedicarse a ser mejores esposos para poder ser buenos padres. Porque no solamente es promoviendo lo bueno frente a los hijos, sino también lo que evitamos para que eso pueda dañar a nuestros hijos.
Ese es uno de los motivos, ¿verdad? Y muchos de los conflictos no los tienen los padres como padres, sino los padres como esposos. Y ahí es donde entra la violencia. Pero recientemente estaba dando una clase de discipulado que le doy a parejas. Me gusta tener ese ministerio de tanto ir a hogares para llevar el evangelio y que esas personas puedan tomar la decisión de recibir a Cristo, como tener ese tiempo también de discipulado. Puede ser en mi casa con mi esposa o yo y mi esposa vamos y damos. Entonces yo le preguntaba a esa parejita, recientemente, Marcos, hablando acerca de violencia. Y yo le decía, sus hijos han sido testigos, sus niños, de violencia física entre ustedes. Y me dice, nunca. Perfecto. ¿Sus hijos han sido testigos de violencia verbal? Sí, mucha. Emocional, o como le llaman psicológica, mucha. O sea, hay muchos hogares de cristianos, y era que la lección hablaba acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Y yo les decía, nuestra nueva vida en Cristo es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo de vida que está ligado y era basado, estábamos analizando lo que dice la nueva vida en Cristo de Efesios 4:17, que en Efesios 4:17 habla acerca de eso, de esa nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo habla precisamente de la mentira, pero dice el segundo aspecto al que se hace referencia ya en forma detallada es airaos, pero no pequéis. Entonces, enseñarle que uno se molesta, pero tiene que evitar eso, que la violencia en cualquier tipo es pecado. Y que nuestros hijos aprenden ese tipo de conducta cuando lo ven en nosotros como esposos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar la capacidad de tener una buena forma de enfrentar nuestras diferencias sin que influya la violencia. Yo no sé si tú has leído en libros, Marcos, pero yo he leído y he oído a gente enseñar así. Ustedes no pueden discutir ni pelear frente a los hijos. Cuando ustedes vayan a hacer eso, entren en su habitación para que sus hijos no sean testigos. Yo le digo así, y yo le digo, eso es una falacia, eso es una mentira. Porque cuando los hijos los ven a ustedes entrar a la habitación molesto, afuera ellos pueden separarlos. Afuera ellos buscan como mecanismo, mami, tráeme esto como para romper la pelea. Pero allá adentro se llenan de una ansiedad que después ustedes no saben cómo manejar, porque ellos no se imaginan que allá adentro puede pasar lo peor. Entonces, sea en la habitación, sea en la sala, sea en la cocina, nuestros hijos tienen que ser testigos de que las diferencias nosotros las tratamos sin pecar. Exactamente. Que las tratamos sin pecar. No es que no vamos a tener diferencias, pero sin pecar. Ni siquiera es que uno no se va a molestar en algún momento determinado, pero el hecho de que tú te molestes no debe hacernos olvidar que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el dominio propio. Sí, claro. Entonces, tú puedes molestarte por algo que ocurre regularmente, que el otro no está haciendo caso o lo que sea, pero nunca hay excusas para perder el control, nunca hay excusas para hablarse mal, y mucho menos para insultarse o gritarse. Así que uno tiene que estar consciente que eso nunca es justificable. Y Marcos, aunque no necesariamente todos los estudiosos, ¿verdad?, coinciden en lo mismo, pero siempre a mí me impresiona personalmente que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios después que engendró a sus hijos. El hecho de pareciera, como dice un autor, pareciera que la responsabilidad de tener un hijo lo puso a él reflexionar de que si yo camino con Dios, le va a ir bien mejor a mi hijo. Eso puede ser o lo que lo movió o puede ser una buena inferencia. Cualquiera de las dos. Vamos a ponerlo de esta manera. Sea que fue eso o no, por algo el escritor sagrado quiso registrarlo. Exacto. Y lo importante allí es que el hecho de que tengan los hijos, que a veces te sacan de quicio,
Te sacan de control. A veces sacan lo peor de ti. Te sacan de control. Exacto. Este hombre parece que entendió la responsabilidad de andar delante del Señor bien, en integridad y en santidad, y aún de ser ejemplo para los suyos. Claro, y porque a veces, Marcos, también he oído eso. No, porque ustedes tienen que estar bien. No es por los hijos, sino es por el Señor, porque el Señor no merece que ustedes estén mal. Yo les digo, mira, ustedes merecen hacer todas las cosas bien para honrar a Dios. Ustedes merecen todas las cosas bien para que la decisión de casarse con alguien les sea placentero a ustedes, porque Dios todo lo hizo para su gloria y para nuestro deleite. Pero también ustedes tienen que pensar en la bendición que eso va a ser a su hijo o la maldición que puede ser a su hijo. Entonces, sí hay que tomar en cuenta a los hijos en situaciones de crisis y lo que fuera. Hay que tomar en cuenta los tres aspectos, porque los tres aspectos son propios. Dios, el creador del matrimonio, nosotros los que estamos unidos y nuestros hijos, que es el fruto de nuestro matrimonio. De manera que es bueno que entendamos que los hogares cristianos tienen que ser hogares cero violencia. Y quiero añadir algo más, Marco. Yo conozco hombres, tuve un caso recientemente, de que cuando él se molesta, duerme el niño en la cama, y para que si el niño a veces viene para donde nosotros, porque tiene como 3 años, se queda durmiendo allá con el niño. Pero eso siempre es cuando hay un ambiente de conflicto. No, eso te dice que es una excusa. Entonces, ¿tú crees que el niño no tiene 3 años, no se va a dar cuenta de eso? ¿En serio? Los niños captan mucho más de lo que la gente piensa. Ay, Marco. Los niños captan mucho más. Ay, Marco. Entonces, no puede ser así. Nosotros debemos recordar, y esto es algo que mencionamos mucho, que la protección de vida es sumamente importante delante del Señor. Tan importante que hay ocasiones donde lo que normalmente es pecado deja de serlo por protección de vida. Por ejemplo, pensemos en aquellos que estaban protegiendo judíos en medio del régimen nazi. Viene la Gestapo. ¿Usted tiene judíos aquí? Ay, el Señor dice que yo no puedo decir mentira. Bueno, sí, tengo unos cuantos ahí. O sea, evidentemente no. Tú vas a decir, ay, va a mentir. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron cuando atacaron Jai después de tomar Jericó y por no haber consultado al Señor fueron vencidos y luego hicieron una treta, simularon que estaban vencidos para sacar a todo el mundo? ¿Fue una mentira? Y Rahab la ramera. Exacto. Y Rahab la ramera, no fue. Entonces, a veces, yo recuerdo, y he mencionado esto en otras ocasiones, José, a mí no se me olvida, y puede diferir ahí, pero el punto es el apegarse tanto a ciertos parámetros que olvida que la Escritura tiene sus parámetros, sus principios. En un retiro de eso de familia, uno de esos hermanos que eran sumamente respetados y reconocidos en un tiempo de preguntas y respuestas, hubo una pregunta: ¿y qué uno hace si me levanto a medianoche y me encuentro con un hombre en mi casa que puede poner en peligro la vida de mis hijos y de mi esposa? Y yo, siendo un joven, yo lo notaba, esa fue mi impresión, haciendo tantas peripecias para no decir, dale un tablazo. ¿Tú entiendes? Como, bueno, y yo decía por dentro, pero espérate. Yo a veces he dicho algo que choca a las personas. Si yo tuviese arma, que nunca la he tenido y no pretendo nunca tenerla, pero en un momento determinado, yo me topo con alguien que claramente quiere hacerle mal a mi familia. Yo he dicho, mira, yo voy a estar tirando hasta que haga clic, 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 clic y después hablamos. Y alguien dice, no, pero espérate. No, porque tú tienes... Espérate. ¿Tú no has oído esos cuentos de gente que han salido, de que gente inexperta como tú y yo, que ha salido con un arma? Mire, cuidado.
Y el delincuente que sí es experimentado en eso, se la quita y lo mata a él y hasta a su familia con la misma arma. Yo no sé de eso. En ese momento mi prioridad es proteger a los míos. Y el caso típico que uno menciona en las Escrituras es el caso de cuando David iba huyendo de Saúl, que llegó a donde estaba el sacerdote. No estamos muriendo de hambre. ¿Tú no tienes algo por ahí? Y el sacerdote dice, bueno, aquí lo único que hay son los panes de la proposición, que solamente es lícito comer a los sacerdotes. Lo de la semana pasada. Tengan. ¿Y quién fue que saca eso a colación? El Señor Jesucristo en los evangelios, para decirle a los fariseos, ustedes lo que son unos buenos hipócritas. Ustedes no recuerdan, ustedes no han leído y pone ese ejemplo. Oh, pero José, es como que sí hay que venir el domingo a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy tú estás saliendo hacia el culto y te topas con que al vecino se le está quemando la casa. Bueno, yo lo lamento, yo tengo que ir a la iglesia. No, pero espérate. Entonces, uno tiene que tener esos parámetros claros. En la Escritura, lo que es principio de vida es fundamental. Así que cuando nosotros tenemos un caso donde ha habido maltrato físico, nosotros al menos decimos, espérate, nosotros tratamos de separarlos, porque hasta que se haga cierto trabajo. Porque ¿qué garantiza que el hombre que le dio un golpe a su esposa, es capaz de cualquier cosa, José? O sea, el que es capaz de levantar la mano y golpear a su esposa, primero está manifestando que no hay dominio propio. Segundo, que es un hombre iracundo. Y tercero, el que golpea, muy posiblemente tú le preguntas si sería capaz de hacerle un daño a su esposa, te va a decir que no, que jamás. Pero es que cuando te topan un golpe de ira, tú puedes no solamente golpear, o puedes golpear más allá de lo que tú pretendes. Entonces, en ese caso, uno tiene siempre que proteger al que ha sido agredido. Eso no significa que no tenga culpabilidad en ciertas áreas. Es lo mismo que sucede con el adulterio, José. Nunca hay excusas para el adúltero. No, pero que él adulteró porque mi esposa no me estaba atendiendo. Y cuando tú hablas con la esposa, es verdad que la esposa usaba las relaciones íntimas como manipulación, mal por la esposa. Entonces él tiene razón. No, nunca tiene razón. Nunca tiene razón. Entonces, yo creo que como pastores nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Yo sé que es muy fácil en una época como esta encontrar el equilibrio, porque hay algunos que dicen, bueno, no, nunca lo he golpeado físicamente, pero es abuso verbal. Claro que existe abuso verbal, pero abuso verbal y abuso físico no es lo mismo, José. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque tú sabes cuál es el próximo que sigue, abuso físico, abuso verbal. ¿Tú sabes cuál es el próximo? Abuso emocional. Sí. Y ese sí es difícil, José, de ser tangible, de ser, porque abuso físico, pero te golpeo, sí, eso no es interpretativo. Pero el abuso emocional se puede usar, no, que me miró mal, y eso a mí me hizo sentir terriblemente mal. Él abusa emocionalmente de mí. ¿Y cómo tú manejas eso? Entonces, abuso emocional existe. ¿Es pecaminoso? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Debemos trabajar con eso? Sí. Pero es suficiente para tú hacer algo más. O tú decir, no, espérate, sepárense por un tiempo. Uy, espérate. Es otra cosa. Vamos a ver cómo nosotros lo lidiamos. Pero cuando hay peligro, que es la pregunta, en la integridad física, eso uno tiene que marcharle delante. Haciendo la aclaración. Por eso es que dice la Biblia, Marcos, cuando dice airaos, pero no pequéis, y no deis lugar al diablo. Exactamente. Porque el maligno es mentiroso y asesino, dice la Biblia. O sea, y el maligno ahí comienza a trabajar de una manera tal en la mente, en el corazón, para llevar esa violencia emocional o verbal, llevarla física y ser un peligro para la integridad física de ellos. Yo quiero añadir algo, porque la pregunta habla no solamente de la integridad de nuestro cónyuge, sino también de nuestros hijos. De los hijos. Y vivimos en una época donde se le llama abuso físico
a la disciplina física en amor ordenada por Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque tristemente, y lo digo con todo mi corazón, tristemente, a veces nuestros hermanos compran más los principios psicológicos o los principios de la cosmovisión secular que los de la Biblia. Entonces, tú los oyes hablando de términos y de terminología que es más psicológica que bíblica. Entonces, no, espérate, a los hijos no se puede disciplinar porque eso es maltrato. No, hay un maltrato que nosotros reconocemos. Cuando tú abusas de tu autoridad, cuando tú golpeas por donde quiera, cuando tú, esos típicos disciplinas que uno ha escuchado, dijo algo que no me gustó, dijo una mentira, una mala palabra, ¡prum! Una galleta en la boca que hasta lo parte. No, eso es bíblico. Mira, yo no sé tú, pero yo no estoy dispuesto a decir que eso es bíblico. En ninguna manera. Ok, pero la disciplina física administrada en amor, no con ira, bajo los parámetros bíblicos, es el mismo Señor que, citando el Antiguo Testamento, reitera en Hebreos capítulo 12 que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Es que si no lo disciplina es falta de amor. Y lo azota, dice la Y lo Biblia. azota. La verdad es que la ley, no es que la ley está en contra de la Biblia, ni en contra del castigo físico per se. Lo que pasa es que las leyes se establecen en una sociedad sin Dios. Y en la sociedad sin Dios, los padres abusan al momento de corregir. Entonces, ahí es donde viene todo. Pero cuando uno se ajusta a lo que son los parámetros divinos y lo hace con gracia, sabiduría, con amor, bajo la dirección de Dios, Dios usa eso para bien de nuestros hijos, pero también a la misma vez nos protege de cualquier otra implicación que eso pueda tener, pero hay que hacerla. Sí. Otra cosa, José, acuérdate que estamos hablando de sanidad y esperanza en hogares en crisis, y las fuentes de las crisis pueden ser varias. No solamente a alguien sin dominio propio que tiende a maltratar y a poner en peligro la vida de su cónyuge y hasta de sus hijos, sino también, como dice esta pregunta, la segunda pregunta, ¿cómo puede un padre o madre ser un referente espiritual sólido para sus hijos cuando el otro progenitor promueve activamente valores opuestos, música, conducta o fe? ¿Y cómo evitar que el hogar se convierta en un campo de batalla ideológico para los niños? Ese es un cuadro interesantísimo el que está planteando, pero un cuadro bastante común. Muy común. Wow. A veces de por vida o a veces los primeros años de vida. Sí. En el sentido de que puede ser que mamá sea la dura, que no quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, o sea papá. Y en el periodo de formación de los hijos, que conozco una familia así, que mamá no recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Él lo recibió. Mamá no recibió a Cristo, mamá tenía un carácter fuerte, eso creó muchas situaciones. 10 años después es que mamá recibe a Cristo, pero esos primeros años de formación de los hijos fue con esa batalla. Esa batalla campal. De él con ella, de él con ella. Y eso le hace un daño increíble, porque si hay algo que quiero decirle, que es parte de los estudios serios que se han hecho, es que, y por lo que se llama el proceso evolutivo del ser humano, ya creado por Dios, es que los primeros 7 años de vida, son esos 7 años donde... Fundamentales. No, son los años formativos. Pero más allá de lo que tú te puedes imaginar, Marcos, o sea, tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con todo. Un niño puede tener una fiebre, un niño de 10 años, 12 años, en 40, y no le va a hacer el mismo efecto que un niño de 3 años, porque hay un proceso, sobre todo en sus neuronas. Entonces, ese campo de batalla, que aunque, como dice la palabra, la pregunta es ideológico, obviamente, hablando de la cosmovisión que tiene él como incrédulo o ella, y él o ella como creyente, a veces son muy antagónicas ambas.
Y sobre todo en la crianza de los hijos, que es donde más se manifiesta. Sí, sí. Ahí es donde más se manifiesta. En que tú, pero yo quiero llevar a mis hijos a la iglesia, pero que tú quieres que esos muchachos no salgan de la iglesia, déjalo que se diviertan. Sí. Hay una batalla allí que se da, que nosotros lo que recomendamos, bueno, al final podemos hacer algunas recomendaciones, pero es difícil, Marco. Es difícil, siempre es Es difícil. difícil. Esa pregunta me sale con regularidad. Y lo primero es dificilísimo. Sobre todo cuando hay esa resistencia. Porque hay parejas donde uno es creyente y el otro no, pero el que no es creyente no es antagónico. Se deja llevar. Marco, eso mismo estaba yo ahí en la mente, antes que tú lo dijeras, y siempre coincidimos sobre lo que tú vas a decir, era que Dios pone en la mente. Entonces, cada caso es diferente. exacto. Entonces, ese es un caso que es el más fácil, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero hay algo que yo digo que me parece que no es muy común uno leerlo o escucharlo. No el caso, sino lo que yo voy a decir, el consejo o el punto de vista. Es que yo creo que hay una diferencia en el manejo si el que es incrédulo es el papá o si es el incrédulo la mamá. Sí. ¿Y por qué hay una diferencia del manejo? ¿Por qué no es lo mismo? Porque Dios mismo ha establecido roles diferentes. Oye esto. ¿Y cuál tú piensas, Marco, para que lo diga ahorita? Ajá. ¿Cuál tú piensas que es el que más desequilibra a los hijos? ¿Cuando papá es el creyente o la mamá es creyente? No, lo que más desequilibra a los hijos es cuando el papá no es creyente, porque el mayor impacto en la vida de los hijos, contrario a lo que se cree comúnmente, no es el de la mamá, sino el del papá. Hubo una encuesta que se hizo hace unos años de una institución llamada Mantenedores de Promesas. Promise Keeper. Exacto. Y me impresionó. Estaba de acuerdo con otro estudio que vi hecho en Suecia, pero ellos hicieron un estudio y decía algo como esto. Yo no recuerdo los porcentajes, pero voy a tirar con porcentajes cercanos. Cuando la mamá era creyente, los hijos terminaban siéndolo un 50-60% de las veces. Cuando era el papá que era creyente, los hijos terminaban siéndolo un 70, un 80. Era un porcentaje de verdad impresionante. Ahora, ¿cuál es la diferencia, José? ¿Quién es el responsable final del hogar? Es el papá. Él es el que tiene que dar cuenta a Dios. Entonces, ¿qué sucede con una esposa que su esposo incrédulo no quiere, impide que ella lleve los hijos a la iglesia? Yo creo que ella debe de tratar de convencerlo por todos los medios que se lo permita, pero al final, si él no se lo permite, yo diría a ella que ore mucho y que se lo entregue al Señor. Y si es lo contrario, ¿no es lo mismo? No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque el papá es cabeza del hogar y es su responsabilidad. Y si ella, que es inconversa, no quiere, no es a ella que Dios le va a pedir cuenta, es a mí. Así que yo, con todo el amor del mundo, voy a hacer lo mismo. Yo voy a tratar de convencerte. Pero si tú no quieres, ¿sabes qué? Mira, yo lamento, mis hijos, vengan, vámonos. Claro, hay muchísimas variantes y muchísimos conflictos que pueden darse en ese esquema que ya habría que tratarlos de manera personal. Personal, individual. Pero no sé si lo ves. O sea, ella al final no es la responsable de lo que ocurre en el hogar. Ella es responsable por ella. Pero nosotros los hombres, y este es un programa de hombres, y esto lo hemos dicho muchísimas veces, no es que tenemos Alzheimer, estamos viejitos, pero no es que tenemos Alzheimer, es que la repetición es la madre de la enseñanza. Nosotros hemos dicho esto muchas veces. Cada vez que se habla del hombre como cabeza del hogar, los hombres lo único que recuerdan, o lo que mayormente recuerdan, es que tienen autoridad. Pero se olvidan que tienen responsabilidad. Exacto. Y a quien Dios le va a pedir cuentas por nuestro hogar, nuestra esposa y nuestros hijos, es a nosotros. Y Marcos, a esa verdad tan clara, que es la que hemos estado enseñando por años en el programa, pudiéramos añadir la obra hermosa de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios.
cuando el papá no es creyente y esa mujer, la oposición de él la hace mejor creyente. Exacto. Y facilita que tanto tú como yo, que crecimos con papás que no eran creyentes, Dios usara a nuestras madres para ayudarnos a nosotros a llevar al Señor y quizás con su piedad y su oración evitar la oposición de los padres como del papá, como tú bien decías. Exactamente. Qué bueno que trajiste ese punto, José, porque si tú no lo traes, alguna madre que esté escuchando puede pensar, pero entonces, si mi esposo se opone, yo no tengo nada que hacer. No, tú tienes mucho. Lo que tú no debes es entrar en una guerra de poderes. Sí. Pero tú tienes mucho. Primero, orar. Y a mí me da la impresión, José, que nosotros nos hemos acostumbrado tanto al concepto de oración que nosotros hemos como disminuido su poder. Que nosotros podemos pedirle al Rey del Universo y que somos sus hijos, que no somos desconocidos. Si tú y yo somos padres buenos, que queremos lo mejor para nuestros hijos, Él no se queda con los brazos cruzados. Él no se queda con los brazos cruzados. Número uno, ya eso, suponte que eso es lo único que puede hacer. Eso es muchísimo. A veces uno dice, eso es todo. Bueno, lo único que yo puedo hacer es orar. Lo único. José, ¿cómo que lo único? Es que Dios ayuda mucho al impotente que confía en su poder. Su poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Exacto. Eso es uno. Pero todavía hay más que puede hacer, José. Y es que con su ejemplo de piedad, no solamente puede impactar a sus hijos, que los hijos dicen, papá no me deja, pero es que yo veo a mamá, el tipo de mujer que es, que algo tiene que haber de verdad en lo que ella cree. Hay una aura, vamos a usar ese término. Exacto. Una aura esa aura de piedad, Claro, de consagración. Claro, eso no hay forma de esconderlo. Y otra cosa, Marcos, para ayudar a esas madres así, el otro aspecto es que Dios en su gracia y misericordia puso en la mente, en el corazón de la mayoría o de todos los hijos, como una inclinación mayor, sentimental y afectivamente hacia mamá. ¿Entiendes? Ahora, si eso se liga, el hecho de que es una mujer de oración, que es una mujer piadosa, y le favorece que la oposición del marido, los hijos la ven, pero también ven el tipo de vida no buena de su papá, los inclinan a su mamá. Y aún la respuesta de la mamá al abuso de poder, al maltrato, a la oposición, eso los impacta. Exacto. Eso los impacta. Así que mis hermanos, parece mentira, pero ya se nos fue el tiempo, José. Así es, así es. Así que hubiéramos querido continuar porque hay otros elementos que también causan crisis en los matrimonios, pero siempre hemos pensado en este programa que es mejor ser un poco más detallados en cada caso que tratar al mismo tiempo 5 casos de una manera superficial. Porque al final trataste 5, pero no llegaste al fondo a ninguno. Y yo reconozco que a veces se nos va el tiempo, habiendo 3 situaciones, 3 preguntas, 4 preguntas, a veces se nos va el tiempo en 1 o en 2. Pero esto no es como un sermón. Que en el sermón tú preparas y es un proceso de pensamiento que se necesitan todos los puntos para tú completar la idea. En el caso nuestro, no necesariamente es así. Así que, gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa, Hombres de Verdad.